Buenos días, tardes o noches, bienvenidos a La Voz del Silencio, con Manuel Steven Advíncula y mi persona, Manuel Rentería. Hoy vamos a hablar de un caso de acoso laboral ocurrido a María C. Maracé, bienvenida. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Como lo acaba de comentar mi compañero Emanuel, tú nos vas a contar tu experiencia de acoso laboral. ¿Dónde y cuándo empezó? Hola chicos, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Este caso de acoso laboral sucedió en Valencia, España. Llegué buscando cómo ubicarme laboralmente y llegué a un lugar donde cuidaban ancianos. Allí me contrataron para cuidar a una adulta mayor, una señora que tenía 90 años. Me contrataron específicamente para poder hacerle la limpieza a la señora, para cuidarla de 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Esa fue la contratación. Eh, eh, Desde el principio no fue muy claro como las labores en las que yo iba a estar ocupada o desempeñándome pues en esa casa, en ese lugar, y resulta de que con el tiempo empezaron a cambiar. Eh, la contratación también se hizo por un costo muy bajo porque realmente allá pagan una hora laboral de 10 euros y a mí me pagaban 5 euros. Era la mitad de lo que eventualmente pagan allá, pero pues era lo que había. Una pregunta, desde el principio, antes de que comenzara el acoso, ¿te sentiste incómoda? Sí, sí, porque empezaron a salir algunas actividades, como les comento, que no eran lo que habíamos hablado. Yo tenía que específicamente, como les cuento, cuidar a la señora, hacerle su limpieza, darle su desayuno. Pero con el pasar de los días me empezaron a colocar más actividades. Entonces, que debes limpiar la casa, que debes hacer aseo en los baños y hasta me pusieron a planchar, cosa que a mí nunca me habían dicho que lo debía hacer. Bueno, de una u otra manera lo acepté porque pues en ese momento no tenía un trabajo estable. Lo otro que sucedió es que la señora empezó a tener malos tratos hacia mí, como discriminación pues por mi origen. Yo era colombiana y para ellos como que los colombianos somos como una raza baja, según lo que ellos pueden percibir, o creen que uno es una persona analfabeta o que viene como del monte y va con mucha necesidad. Entonces ellos se aprovechan de esa vulnerabilidad que hay supuestamente y lo empiezan a tratar a uno mal, porque hasta le hablan despectivamente si uno sabe manejar un aparato electrónico en la casa. Y lo que yo veía y yo decía, a ver, yo no soy ninguna pobre, pues pobre, solamente que vine aquí con una idea de trabajar unos 3 años y de mirar a ver si de pronto te lograba la posibilidad de tener unos documentos para ir a Estados Unidos, que es donde tengo familia. Entonces quise probar esa posibilidad. Y a raíz de eso, pues seguí allí en esa experiencia laboral, pero con el pasar de los días me vi como sumida en maltrato por la jefe, en maltrato por el hijo de la jefe y en maltrato hasta por la señora que cuidaba, porque la señora que cuidaba eh, pensaba que yo le iba a robar, entonces mantenía guardando el dinero, me gritaba, me trataba mal y eso para mí fue muy incómodo. La señora que cuidas nunca le transmitió esto al hijo o a tu jefa. Mm, no, no. Eh, Quisiera que me explicaras, me hicieras. A ver, ella nunca le comentó esto a tu jefa, tipo, pienso que ella me va a robar. Ah, ok. No, pero yo sí se lo comenté a ella. Yo le dije, no me gusta que tu mami guarda su cartera y cuenta los billetes cuando yo le acabo de pasar la cartera y eso a mí me parece incómodo. Mira, yo no sería capaz de cogerle un centavo a ella porque pues no es lo que yo soy. Esa no es mi esencia. A mí me enseñaron a respetar y yo no lo haría, pero era muy incómodo para mí. Y ahora hacer tantas labores por la suma que les digo era bastante agotador también.
¿Sentiste algún tipo de miedo o intimidación a esta situación? Más que miedo, bueno, de pronto algo de miedo sí, porque yo decía, si de pronto sienten de que yo no estoy dando lo que ellos necesitan, me puedo quedar sin empleo y quedarse sin empleo en un lugar donde únicamente trabajaba yo para cubrir las necesidades de lo que estábamos viviendo allá. Sí, de pronto algo de miedo, sí. ¿Qué más experiencias tuviste? ¿Cómo fue el trato yendo más a fondo? Pues para mí fue de total, como yo decía en ese momento, me siento una venezolana en Colombia, como si viviera en Colombia cuando uno le hace como ese tipo de situaciones a un venezolano, y yo me sentía así allá, discriminada, como sin valor, desamparada, con miedo, además porque estaba indocumentada. Entonces uno por ese tipo de situaciones sigue, porque uno no quiere verse perjudicado porque tiene unas metas, se va uno pensando en unas metas. Claro. ¿Te brindaron algún tipo de seguridad social? Para nada, no tenía ninguno. De parte del empleador, no, pero pues el gobierno español sí me brindaba un seguro como un EPS, pero Ok. lo conseguí aparte, no como que ellos me lo brindaran. Una pregunta, ¿puedes hablarnos un poco más de cómo fue la experiencia en sí? Sí, a ver, de pronto habían situaciones en que la señora, la jefe, la que me contrató, algún día me dijo, tú me puedes hacer el favor y me organizas el cuarto de mi hijo. Entonces yo le dije, claro, yo lo puedo hacer. No estaba en mis funciones, de hecho me lo había hecho desde el principio, ni esta habitación la tocas. Yo entré, limpié la habitación del chico y como yo soy ordenada, traté de colocar todo en orden, los zapatos con los zapatos, los libros con los libros, todo lo organicé de una manera muy bonito, quedó muy bonito el cuarto. Cuando la señora llegó, encontró todo fuera del sitio que lo tenía el joven y me gritó horrible: ¿por qué desorganizaste? Yo te dije que limpiaras, lárgate de mi casa, vete, no te quiero ver. Eso me echó horrible de su casa, muy brava porque yo había supuestamente desacomodado las cosas como el hijo las había dejado. Otro día llegó el chico y me gritó durísimo porque dejé entrar a un familiar a su casa, un primo, y yo no sabía que al primo le habían prohibido la entrada. Y yo lo dejé entrar, entonces me decía, ese día me dijo, tú no sirves para nada, te voy a hacer echar, ¿por qué lo dejaste entrar? Y me grita, me subía el tono durísimo de la voz. Entonces ese día yo ya dije, no, hasta aquí nomás, yo ya no voy a seguir más porque yo merezco respeto, porque yo lo respeto a ellos. Entonces yo esperé a la señora y yo le dije a ella, mira, tú me contrataste para hacer este tipo de actividad y además me has colocado a hacer otras, y fuera de eso yo tengo que aguantar que tú, que tu hijo y que Milagros, que era la señora que yo cuidaba, me trate mal. Y yo no voy a tolerar eso. Entonces hasta el día de hoy te trabajo y me voy. Allí yo como que me levanté y quité todo ese miedo que tenía de pronto quedar desprotegida y de conseguir en otro lugar algo mejor, que me trataran sobre todo bien. Uno estando allá en esas condiciones, uno ni piensa que le están pagando poco, sino que uno lo que quiere es que lo traten bien. Entonces le dije, hasta aquí llego. Ella en ese momento me dijo que no me fuera, que yo era muy valiosa, que ella me necesitaba, y desde allí empezaron a cambiar un poco las situaciones, ya empezaron a tratarme con más respeto y ella le prohibió a su hijo que me tratara mal. Y el muchacho decía que cuál era el maltrato al que yo había sido sometida por él. Entonces yo le decía, que me grites, que me señales y que me digas que me vas a hacer echar, como intimidándome, que te hago echar y te vas a quedar sin trabajo. Eso para mí es abuso, porque él me estaba irrespetando. Entonces yo le dije, ni yo te irrespeto y tú no me respetas, y si no me voy de esta casa. Y cambiaron un poco las cosas. Pero tú seguiste trabajando ahí Sí, yo seguí trabajando. y cuéntanos por qué. Pues me quedé porque, como les digo, necesitaba el dinero, porque en ese momento la única que trabajaba era yo, mi esposo no estaba trabajando. Entonces, para poder pagar el lugar donde nosotros vivíamos, para la alimentación, para poder sostenernos, entonces me vi sometida a seguir trabajando. ¿Esto tuvo algún tipo de efecto en la relación personal entre tu familia o en tu relación? Sí, sí, porque llegaba triste,
Llegaba triste a mi casa, al lugar donde vivíamos, y yo se lo manifestaba a mi esposo y siempre tuve el deseo de volverme. Entonces esto como que era como algo de peso que yo decía, mira, si ves, por eso me quiero largar de este lugar, le decía yo. Y se lo ocultaba a mi familia porque pues yo no quería que ellos supieran de que yo estaba pasando alguna necesidad ya o que estaba siendo abusada en esa parte. Entonces ellos nunca se dieron cuenta hasta ahora que yo de pronto les cuento algunas situaciones de que yo pasé por ese tipo de cosas. ¿Sentiste que esto en algún momento afectó en tu confianza o en tu autoestima? Sí, también, bastante porque por un momento estando allá yo me sentía que no tenía valor, que yo como que lo que ellos decían me lo creía, como que no sirvo para nada, lo que pasa es lo que yo merezco y era feo, era maluco, me sentía menospreciada, sí. Una pregunta, ¿qué te hizo tomar la acción de decir no más? A pesar de que claramente seguiste trabajando ahí, ¿qué te hizo coger valor y decirles a ellos qué sentías y qué ocurría? Bueno, por un momento dije, no más, me levanté, pude decir, eh, esto no es lo que yo me merezco, yo soy una mujer de fe y yo siempre he buscado de Dios y así estuviera allá, yo seguía buscando de Dios, de hecho, y yo creo que lo que a mí me hizo tomar la decisión de decir, me voy para mi país y no sigo tolerando que me maltraten y aunque ellos hicieron algunos cambios en el trato, de todas maneras yo sentía que no era tan así y lo veía reflejado era en lo que me pagaban, porque si tú tienes un valor, si la gente dice que tú verdad vales eso y que te necesitan tanto, lo derecho de haber hecho la señora era, yo te voy a pagar algo más. Yo trabajé año y medio con la señora y yo primeramente le pedí mucho dirección a Dios. Yo le decía a él, yo necesito una respuesta, yo quiero saber qué tú quieres para mi vida. Y empecé a ver una respuesta de parte de Dios y a sentirme más fuerte para yo poderme levantar y decir no más. Y como sentir la confianza de que mi proveedor es Dios, de que Él es el que me va a ayudar. Y yo dije no más, yo no dejo que pasen más por alto en mi vida. Yo un día le dije a ella, mira, yo me voy de aquí, yo me voy para Colombia, yo no necesito estar más aquí. Yo sentí el apoyo del papá de mis hijos que me dijo que me regresara, eh, de mi hijo también, de mi hijo menor que me decía, mamá, no esté más para allá, pero él no sabía qué estaba pasando. Y tomé la decisión de regresarme y ella me decía que no me viniera, que por qué te vas, que no sé qué más, que tú eres muy buena, que yo te tengo mucho cariño, pero yo dije, no, ya me regreso porque ya estuvo bien, esto no es lo que yo quiero para mi vida. ¿Tú sentiste que el cambio de ellos hacia ti fue por obligación por la labor que tú hacías que era importante? Sí, total. Lo único que ellos buscaban de mí era que yo cuidara a la señora porque ellos sabían que yo era muy eficiente. Además, la casa era súper ordenada y súper limpia. Entonces ellos sabían de que yo era importante para ellos, pero en lo que ellos necesitaban, no más. Entonces, en ese orden de ideas, sí, Fuera de eso, del espacio laboral, ¿ellos nunca se metieron contigo fuera del espacio laboral o sí ocurrió? para nada. No porque yo salía de la casa y ya. Y mira que hasta me tenían mucha confianza porque del día uno me entregaron las llaves de su apartamento y yo entraba y salía y el último día fui y le entregué las llaves del apartamento. Cuando después de que tú terminaras ya de trabajar con ellos, decirles ya no más, ¿tú te viniste directamente para Colombia? Sí, estuve 2 semanas en Valencia, pero pues ya porque había comprado un vuelo y ya era esperar a que se cumpliera la fecha de regresar, pero me regresé de una. La manera de solucionar este problema fue en que te vinieras del país actual en el que estabas. Sí, porque las condiciones que me ofrecían allá no fue lo que yo esperaba, entonces decidí mejor regresar. La familia pesa mucho y quería estar con mi familia. ¿Terminaste en buenos términos con la señora? Muy buenos términos, de hecho, nos hablamos. En este momento hablamos vía teléfono, vía WhatsApp, nos llamamos y ella me ofrece hasta empleo.
que cuando quiera regrese. Y en ningún momento ella se tomó el tiempo de pedirte disculpas. Sí. O sea, después claramente de que terminara tu labor. Sí, 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 sí. Cuando me fui a despedir para que ya me regresaba para mi país, que le entregué las llaves y le agradecí, ella me pidió disculpas, me ofreció nuevamente empleo cuando quisiera y siempre me manifestó de que yo era muy importante para ellos. Pero eso también yo creo que viene eh, porque yo también supe como pararme y decirle, mira, no más, o me respetas porque yo te respeto. Entonces, como colocar un límite a este caso, a estos casos, a no dejarse como pisotear de la gente y a entender de que uno es muy valioso. ¿En algún momento te sentiste de cierto punto tan incómoda o tan mal que tuviste que buscar ayuda psicológica o fue el apoyo de tu familia el que te ayudó? Sí, más el apoyo de mi familia. No lo llevé hasta esa parte porque, como te dije, me refugié más en Dios y como mi fe y como ese valor que el Señor me ha dado, eso fue lo que me hizo sentirme más fuerte y poder recuperarme. ¿Qué mensaje crees que podías transmitir a la gente sobre esta situación que pasaste? Eh, Primero, saber que nosotros tenemos mucho valor. Siempre tener claro esa parte, que somos muy valiosos. Y si sabemos hacer alguna labor, darle como ese valor a esa labor que nosotros sabemos hacer. Siempre dejar muy claro las condiciones de empleo, para qué me contrataron, cuánto me van a pagar y antes de tomar la decisión de colocarse en un lugar, en un trabajo, es mirar si esas condiciones me afectan o no. Si a lo largo de lo que yo estoy trabajando veo que las condiciones no son lo que me ofrecieron, yo no debo dejar de que las personas pasen por encima mío, sino siempre tener claro el valor que tenemos. Claro. Una pregunta, ¿tú crees que el problema aquí en Colombia, bueno, más que nada en Latinoamérica, del hecho de que, bueno, tú tienes ciertas condiciones de trabajo, el contrato lo dice, pero tu jefe te dice tienes que quedarte hasta que termines tal cosa, después de tu horario de trabajo? ¿Crees que eso debería de considerar a la hora de renunciar a un trabajo? Sí, sí, pero también Aunque tenemos en cuenta que claramente eso ocurre en casi toda Latinoamérica, ¿no? ujú, sí, pero también podemos allí en esa parte ser flexibles con el empleador, ¿no? Porque también hay situaciones donde de pronto le piden a uno de muy buena manera quedarse un poco más y hasta le dicen, yo te pago esa media hora. De hecho, yo lo experimento ahora que voy a ayudarle a una persona en su trabajo y yo escuchaba cómo estos días que fuimos a hacer un inventario, esa persona le decía, si se quedan esta media hora, yo se las voy a pagar. Entonces, sí podemos ser flexibles, ya hablando con el empleador, si qué condiciones me ofrece, porque pues nosotros también tenemos unas obligaciones en casa que nos esperan los hijos, Claro. el esposo. Entonces, mirando esto, si me están ofreciendo de pronto pagarme algo extra o darme un tiempo extra otro día, entonces sí se puede mirar. Eso también habla de sentido de pertenencia. Cuando me tratan bien, yo doy lo mejor de mí. Cuando me están ofreciendo algo bueno, pues yo doy lo mejor de mí también, porque si me están empleando y me están tratando bien, yo veía como esa persona era tan linda que le decía, muchacha, yo sé que nos estamos demorando un poquito, regáleme en esta media hora y yo se las pago. Entonces mira lo diferente que es. Claro. Una pregunta, siempre fue, regresando otra vez al tema de la experiencia, fue muy constante. O sea, de pronto no en el día a día tú podías que te gritaban, te trataban mal, pero sí hacían como de forma indirecta ese tipo de acoso. Sí, sí, de hecho, cuando llegaba la hora que yo salía a las 2 de la tarde, que esto era otra cosa de que nosotros hablamos de salir a las 2 porque yo tenía que ir a otro lugar a trabajar, ella un día arbitrariamente me dijo, te quedas hasta que yo llegue y no sales de aquí porque mi mamá no se queda sola, sabiendo que ella llegaba, almorzaba y volvía y se iba y la señora quedaba toda la tarde sola, me hacía coger a mí la tarde y a mí era tanto como el temor de que ella llegara que ya veía que eran las 2 y yo, ay, ya va a llegar, era maluco. Sentía uno la presión del maltrato, de la incomodidad, más vale que ella sentía conmigo y yo hacia la señora, a la jefa. ¿Crees que esta situación te dejó algún tipo de enseñanza? Sí, claro. Sí, yo creo que siempre, como les decía ahora, darse valor.
siempre eh, hacerse respetar. Como yo respeto, el otro también debe ser respetado. Y si yo respeto, pues obviamente yo necesito que me respeten. Siempre ser muy claros, el diálogo. Nosotros no podemos quedarnos callados, siempre hay que hablar. Si algo no me gusta, yo lo hablo. Muchas veces de lo que me pasó a mí fue porque yo callé. Yo dejé que me pusieran y me pusieran cosas y no fui capaz de hablar. Yo debía hablar en el momento. Ya cuando de una manera u otra yo sentí que no debía sentirme así y seguir así, vine a hablar y ellos vinieron a sentirse, o sea, a darme una disculpa. Si eso lo hubiera hecho desde el principio, tal vez eso no hubiese pasado. Entonces, siempre el diálogo y ser muy claros en las condiciones para que así no haya esta clase de abusos. ¿Crees que eso fue, o sea, el tipo de el que tú te reservaste cuando ellos te decían, bueno, tienes que hacer esto, tal, 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 de una forma muy arbitraria? ¿Consideras que no te expresaste por miedo o por desconfianza en ti misma y miedo hacia ellos, ¿no? El miedo hacia ellos, el miedo de sentirme sola en un país desconocido, el miedo a no tener cómo cumplir con las obligaciones que tenía en ese tiempo porque era yo la que trabajaba. Entonces el miedo paraliza. Esa es otra cosa. No podemos dejarnos intimidar, no hay que sentir miedo, tenemos que sentirnos seguros de quién somos y de lo que nosotros brindamos, porque al final fue tan bueno poder escuchar a esa persona, es que tú eres tan valiosa, es que yo te necesito, no te vayas, me decía. Yo le dije, no, me voy para Colombia, mi familia me necesita. Y esto no fue lo que yo quería. Yo no vine a hacer este tipo de actividades. Yo pensé que podía conseguir otra clase de empleo. Y lo otro que también le dije yo a ella, y ser mejor tratada. No me siento bien, ni bien remunerada, ni bien tratada. Ni tú ni ella en algún momento insinuaron una paga más alta o más adecuada. Yo sí le dije a la persona, pero ella dijo que eso era lo que ella podía pagar, que no me podía ofrecer. En los momentos de reclamo, por el momento que le dijiste ya no más, o en el momento de lo que hablamos de la paga, ella nunca te trató feo, nunca te gritó, nunca te habló de una forma despectiva, nada. No, no, no lo hizo, pero otra cosa que también me parecía a mí que era un abuso, era el hecho de que si había un festivo, allá los pagaban, así como en Colombia que le pagan a uno su festivo, no. Ah, bueno, yo no iba a trabajar, pero lo mismo que acá, si tú no vas a trabajar, te pagan tu quincena completa. En cambio, no, ella me lo descontaba. Entonces, eso también yo decía, uy, es un abuso total porque en la semana si había 1 o 2 días festivos, ella me lo daba. O si no, venga a trabajar, usted verá. Pero el transporte, el día festivo era muy malo, entonces yo decía, no, yo no, yo prefiero perder el día a irme a trabajar porque me tocaría madrugar mucho y era siempre retirado. Entonces, esa también era otra parte de que mira que hasta en eso ella no me pagaba y a mí me daba miedo preguntarle a ella, ¿me lo va a pagar o no? Porque yo decía, si yo le pregunto, ella de pronto me echa. Ese tipo de temas, todo esto, ¿nunca lo trataste con ella cuando ya llegaron en buenos términos? O sea, tú tratarlo, porque ella seguro te habrá dicho algo al respecto, disculpas, lo que sea, pero tú nunca se lo comentaste. No, no lo vi necesario. No, porque yo dije, yo ya me voy. Entonces, pues aquí yo no voy a cambiar las leyes porque y no voy a cambiar la manera como ven a las personas que extranjeras, dicen ellos. Entonces, ellos ya tienen como las cosas en su cabeza de que así es que deben tratar a las personas. Entonces yo dije, ¿yo para qué? Ya me voy de aquí. Pero lo que a mí sí me quedó claro es que yo sí no me voy a volver a dejar tratar así, sino que yo ya sé cuáles son mis límites, cómo me deben tratar, lo que yo merezco, el valor que tengo a lo que yo hago. Y también algo que me dejó muy claro es que no quiero trabajarle a nadie. Por eso es que me estoy esforzando por tener mi propio negocio. Comentaste que en una situación te dijeron que no podías salir de tu trabajo hasta que llegara la persona indicada para cuidar a la señora, ¿no? Tú tenías dos trabajos, ¿cierto? ¿Qué excusa, tuviste una excusa o referente en el otro trabajo por llegar tarde? Eh, no llegaba tarde porque prefería dejar de almorzar para poder llegar a tiempo al otro trabajo. Entonces empezaba mi labor normal, no llegaba tarde, pero no almorzaba.
Me llevaba mi almuerzo y ya en la casa cuando llegaba en la noche. ¿Nunca sufriste de gastritis o algo parecido? Gracias a eso, Mira que Dios fue tan tampoco bueno que malestares ni nada. nada, Dios fue tan bueno que me sostuvo, pero no comía hasta llegar a la casa. Esas son las situaciones a lo que se somete uno cuando se va para otro lugar. Es duro. ¿Qué mensaje le darías a las personas que se van migrando, así sea como con los niños o solos, sí como sin ningún tipo de apoyo? Teniendo en cuenta también el hecho de que claramente no en todos los países se recibe igual a los migrantes. Digamos, aquí en Colombia lo reciben muy bien, les da muchos beneficios. Eh, de verdad, que lo piensen mucho y que cuando vayan a llegar a un lugar de pronto a trabajar, siempre tengan claras las condiciones y que traten en lo posible de darse valor. Hay que darse valor. Digamos, en España, la gente no le gusta hacer el tipo de labores a las que yo llegué. Entonces, si ellos nos necesitan, entonces nosotros debemos darnos valor. Es que nosotros mismos nos hemos como quitado ese valor, Claro. que por el afán de llegar y estar contratados y poder solventar una situación económica, entonces nos metemos en cualquier lugar. No, informarse primero, cuánto pagan, a qué tengo derecho yo, porque como migrantes también tenemos derecho, y entonces de acuerdo a eso, entonces darse como su valor. ¿Notaste en ti algún cambio físico o mental por la situación que nos acabaste de comentar de que no comías por irte a todo tu trabajo? No, no, la verdad, soy una mujer responsable y lo único que yo tenía en mi mente era que tenía que cumplir con el otro trabajo. Entonces, yo creo que, no sé por qué, pura misericordia de Dios, nunca me sentí enferma, ¿no? Y yo hacía mi labor común y corriente. Pero mira cómo es de curioso. La otra persona donde él llegaba por la tarde era una mujer italiana, con un hombre, su esposo era un mexicano. Y ella me decía, ¿ya almorzaste? Porque ella sabía que yo llegaba a almorzar a su casa. Y como llegaba sobre el tiempo, no almorzaba y yo cogía mis cosas y empezaba a ayudarle en su labor. Entonces me decía, ¿ya almorzaste? Y yo le decía, a veces les decía que sí, a veces le decía que no. Yo no sentí que tuviese almorzado. Entonces yo, no, ya llegó, no, saca 10 minutos y almuerza. Y me dejaba almorzar en la hora de trabajo. Y eso nunca tuvo repercusión, o sea, ella nunca te lo sacó en cara ni nada. Nada, y me pagaba mejor que la otra, para que vean. Dios es bueno, recompensa por otro lado. Una pregunta última, ya para acabar. Para terminar. Cuando volviste, bueno, no cuando volviste, cuando terminaste, ¿tu esposo te ayudó bastante en todo tipo de aspectos, tanto emocional como para, bueno, nos vamos ya del país, vamos a hacer otra vez la vida, no de cero, porque obviamente ya están de cierta forma establecidos acá, pero sí te apoyó en todo ese proceso? Yo me vine sola, mi esposo quedó allá. Él está tratando de mirar a ver si hay la posibilidad de legalizarse. Entonces tomó la decisión que yo venga y me cargue de algunas cosas familiares que habían acá pendientes y él quedó allá. Ujú. Ah, bueno, muchísimas gracias por estar. Muchas gracias, sí. Vale, muchachos, con mucho gusto. Fue buena la experiencia. Muy buena tu experiencia, sí.